bien, estamos en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 y vamos a estar leyendo desde el 11 al 17. Desde el 11 al 17 vamos a estar leyéndolo y después compartimos. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias y toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muy bien, estos dos primeros versículos creo que son muy importantes y no en vano están aquí para hacernos reflexionar en nuestra vida de cómo debemos actuar ahora, porque antes, si tú te acuerdas de tu vida anterior, antes de Cristo, todos tenemos un antes de Cristo, ¿verdad? Antes de Cristo, si tú reflexionas en tu vida, seguramente te darás cuenta que vivías en incredulidad, siendo una persona malediciente, calumniadora, y pon los etc. que tú quieras, porque seguramente allá entrábamos cada uno de nosotros, y quiera Dios que hayamos cambiado, quiera Dios que hayamos cambiado por lo menos en un buen porcentaje en nuestra vida, porque eso es lo que el Señor hace en nosotros. Es cierto que el respeto, antiguamente, el respeto brillaba por su ausencia, seguramente en nosotros brillaba en su ausencia y no teníamos ningún respeto, como bien digo, por aquellos que teníamos a nuestro lado, por aquel prójimo, por aquella persona que conocíamos, por aquel que decía tal cosa, por el jefe, por el otro, por el cual, de una u otra manera, seguramente no los veíamos dignos y su dignidad más bien la pisoteábamos. Todo lo que tenía como persona, seguramente nosotros pues le dábamos la vuelta y eso era algo que antes vivíamos. Y hermanos, todos, cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, aquellos que somos creyentes y los que no son también, deberían, ¿verdad? Pero a veces no lo muestran. Pero nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, cada día, como bien dice la palabra, debemos ir menguando, dándonos cuenta de aquellas situaciones en las cuales tenemos por delante y las que Dios nos pide que debemos ir menguando para que el Señor se haga más grande en nosotros. Que Él se haga más grande, pero aquí hay una gran dificultad porque cuando tenemos tanto de nosotros, nos es tan difícil que Dios se manifieste. No porque Él no pueda, sino porque hay algo en lo cual Dios nos pide que hagamos y es que menguemos. Realmente debemos menguar en nuestra vida para que el Señor se haga más visible quizá para los demás. Esta es una gran necesidad que como cristianos debemos tener claro en nuestra vida. Es que, hermanos, el pecado está a la puerta. Pom, pom, pom. ¿Quién es? Bueno, ya sabemos. Está a la puerta siempre llamándonos y está continuamente haciéndonos llegar el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? El conocido. ¿El conocido cuál es? El de antes. El que antes, todo lo nuevo de Dios que tenemos por delante y que es tan hermoso y que está ahí, a veces porque como es desconocido, nos cuesta transitarlo. Es que es tan desconocido, son cosas tan buenas, tan bonitas, tan hermosas, pero no las conocemos aún. Y debemos transitar para ver qué es lo que Dios tiene, pero nos vamos por el fácil.
el que conocemos, aquel que hemos vivido tantos años, aquel que hemos practicado tantos años. Está a la puerta y es tan fácil ir por ese camino. Bueno, esas viejas actitudes nos seducen para que nosotros vayamos a transitarlas de nuevo. Así que este texto, estos dos versículos que vemos aquí, nos está diciendo que cada vez que juzgamos al hermano, estamos juzgando la ley de Dios. Lo que significa que estamos, hermanos, por encima de la ley. Juzgamos la ley de Dios, estamos entonces por encima de la ley, porque si nosotros ponemos nuestros pensamientos a aquello que Dios ha dicho que es, pues estoy por encima de la ley, porque estoy diciéndole a Dios lo que tiene que ser, cuando Dios ha dicho cómo deben de ser las cosas, ¿no? Estar por encima de la ley, estoy juzgando que lo que Dios dice del hermano, pues no es tan cierto, sino que lo que yo digo realmente del hermano es lo que vale. Esto es juzgar la ley de Dios. Esto sería juzgar la ley de Dios. Y me gusta, que ya lo hemos mirado en Santiago 2:8, si queréis verlo un momentito, me gusta lo que dice aquí porque nos pone en el contexto claro de lo que es juzgar la ley de Dios. Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien haces. Fijaos qué es lo que está diciendo aquí Santiago. No nos hemos ido lejos, estamos en la misma carta. La ley real, la ley de la realeza. La ley, un poquito más adelante, dice regia, que habla de eso, de la ley real, de la realeza, de los reyes. Y se está apoyando en Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Santiago lo está poniendo como una ley real, el amar al prójimo, como ser alguien de la realeza. Fijaos qué es lo que dice Barclay, que seguramente lo conocéis, un comentario de él. Dice, Santiago llama al gran mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos la ley regia, o sea, lo que quiere decir la ley real, la ley de la realeza. Y eso puede querer decir varias cosas. Y él dice, puede querer decir que es la ley de suprema excelencia, o que es la ley dada por el Rey de Reyes, o la reina de todas las leyes, o la ley que hace reyes a los hombres y que es digna de reyes. Y aún dice más, dice, el cumplir esa ley suprema es llegar a ser rey de uno mismo. Y un rey entre los demás, amar al prójimo, estamos diciendo. Es una ley diseñada para los que tienen una dignidad real, regia, y que además esto lo confiere a las personas. O sea, yo cuando amo al prójimo le estoy diciendo, te estoy tratando como un rey. Es una ley real en ese sentido, amarás al prójimo como a ti mismo. Y según este comentario, esta ley es para reyes, es para personas, en un sentido, lo podemos entender esto, personas que entienden realmente el significado de amar y de tener el valor a las demás personas, así como tú te valoras a ti mismo. Bueno, pues entonces, según 1 Pedro 2:9, ¿qué es lo que dice ahí? Somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido de Dios. Y esto es como nosotros nos deberíamos comportar. Nos deberíamos comportar con los demás de esta forma, de esta manera. Ahora hay aquí un versículo que me ha llamado mucho la atención, que a vosotros seguramente también os habrá llamado en algún momento en vuestra lectura la atención, que está en 1 Corintios 2, 14, 16, porque tú puedes pensar, ¿hay algún versículo que llama al cristiano a examinar y juzgar? ¿Hay algún versículo? Bueno, pues es este. Y este sí que nos está diciendo algo importante, nos está diciendo algo importante. ¿Será que tú puedes juzgar algo? Y yo, como cristianos, que podemos juzgar algunas de las cosas. Bueno, este versículo nos lo dice bastante claro. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque
¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Ahora, aquí el contexto es que un hombre espiritual y un hombre natural. Este es el contexto. Un hombre creyente, nacido de nuevo, que ama al Señor, una persona que sigue los caminos del Señor, y un hombre natural, que significa un hombre que no conoce al Señor, que vive en su naturaleza pecaminosa, la que todos adquirimos de Adán y Eva, el pecado, ¿verdad? Entonces, una vida natural. Ahora, el hombre natural no percibe las cosas de Dios, pero el espiritual sí percibe las cosas de Dios. Debemos percibir las cosas de Dios, las entendemos y cada día vamos en ese progreso y vamos madurando, entendiendo cada día más. No somos perfectos. Aquí no hay ninguno perfecto. Que levante la mano, ¿algún perfecto? No hay nadie, ¿verdad? A que no somos perfectos, no. Nadie es perfecto. Pero vamos en ese crecimiento. Entonces, en este sentido, nosotros, hermanos, juzgamos al mundo. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros podemos juzgar al mundo y al pecado que hay en el mundo, pero no vamos a juzgar en sí al hermano, a aquel que tenemos aquí, como creyente, aquella persona que es como yo, aquella que tiene el Espíritu Santo en su vida. Dios está trabajando en cada uno, ¿no? Dios es el que está haciendo en nosotros la obra, y hasta que estemos con Cristo, pues no se va a terminar. Entonces, juzgamos al mundo, pero el mundo no puede juzgarnos a nosotros. Eso está diciendo el texto. El mundo no va a juzgar al creyente. Bueno, quiere juzgarnos, nos dice mil cosas, ¿verdad? De todo tipo de cosas. Y como bien dice también en Mateo, cuando habla del Sermón del Monte, mintiendo en muchas de ellas, qué malo es cuando dicen alguna verdad. Pero quiere juzgarnos. Ahora, no puede en sí, porque no entiende las cosas espirituales. No las entiende. Me acuerdo, me ha venido ahora mismo a la mente de una persona, la verdad que era un caso un poco atípico, ¿no? Pero me acuerdo de una chica que, claro, ella tenía, es que no sé cómo decirlo, igual tenía en algún momento, no sé si tenía brotes psicóticos, pero era creyente. Dios estaba trabajando con ella de una manera especial, pero tenía momentos muy duros, muy espontáneos, hasta tal punto que la llevaban al hospital, al médico y demás, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que hacía? Pues esta chica pues le hablaba al médico, le hablaba del Señor. Pero como nosotros hablamos, ¿no? Nuestra jerga, que es cristiana, claro, entonces el hombre dijo, realmente está mal esta chica, ¿no? está loca. Y entonces otra persona, que era la acompañante, que lleva, no, mire, es que somos creyentes. Es verdad, ella no está bien, pero esta realmente es nuestra manera de hablar. Amamos a Dios y hablamos de Dios. Entonces ahí como que la cosa, aunque no lo entendía, él juzgaba algo que no entendía. Realmente la chica necesitaba ayuda, pero aparte de eso, había una jerga normal cristiana, que es la que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, sí, somos juzgados por este mundo. Pero no nos pueden juzgar en lo referente a lo que Dios va a hacer con nosotros, porque Él ya ha determinado qué es lo que va a hacer con nosotros. Ya lo ha determinado. Y eso es pero que muy importante. Ahora, al hombre lo juzgará Dios. Lo juzgará Dios. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Nueva traducción viviente, lo leo, el versículo 12. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Dios juzgará al hombre. Él es el que lo va a juzgar. Es más, hay algunos versículos que dice, suya es la venganza, si es que tuviese que tener el creyente algo por lo cual una corrección fuerte, que también la palabra habla de correcciones muy fuertes para los creyentes, ¿verdad? Habla, y eso no podemos tampoco evadirlas, pero Él es el que considera lo que es justo y lo que no es justo. Por lo tanto, Él es el que realmente va a dar el justo juicio, porque nuestro juicio al final a veces está un poquito condicionado cuando estamos hablando sobre todo a juzgar al hermano. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No está hablando de que murmuremos por allá, que tampoco es bueno, pero está hablando los unos a los otros, está hablando de nosotros. No murmuremos los unos a los otros. Dejemos el juicio al Señor, es lo que está diciendo.
Seguimos con el versículo 13. Parece que cambiamos un poquito de tónica, pero es tan interesante. Creo que esta es la parte también importante de lo que se ha estado hablando en la escuela dominical. Vamos ahora a los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Yo creo, hermanos, que en esta declaración que está haciendo aquí Santiago, estamos todos incluidos. Todos, no hay nadie, creo yo, que se salve, porque todos hacemos planes en nuestra vida, ¿verdad? Todos hacemos planes. No hay nadie, yo creo que nadie deje de hacer algún plan, a no ser que se haya tumbado en la cama y no se haya levantado por 20 años, que también los hay, seguramente. Pero lo normal es que tú hagas planes. Y no solamente lo normal, sino quieres cumplirlos, quieres que se cumplan, ¿verdad? Y queremos que se cumplan. Hay algunos que son a largo plazo, otros que son a corto plazo, ¿verdad? Unos que son cosas que dices, no sé si las llegaré a cumplir. Hay cosas que tienes sueños, a ver si es que Dios me da esto, qué sé yo, ¿no? Siempre estamos con ciertas cosas y que son para nosotros muy importantes. Ahora, si en algún momento los llegamos a cumplir, esos planes, que son tan maravillosos, aquel que al final puede tener su casa, su coche, su qué sé yo, lo que sea, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Los precintamos, los aseguramos, los llenamos de seguros, ¿no? Y esto es tremendo porque estuve mirando la de montón de seguros que hay. Y hay seguros para todo, hermanos. Fijaos, hay seguros. A ver, primero, lo esencial, lo de todo, ¿no? De casa, de coche, de moto, de vida, de accidente. Seguro para la vajilla, seguro para la ropa, seguro, este es gracioso como tú y como yo, para la barba. Y yo me quedé, bueno, para los que somos para la barba, seguro para las manos, para la voz, para todo. De verdad, solamente por curiosidad, métete un poquito para ver. Yo no sé si se cachondearon, perdón la palabra, de mí al mirarlo, pero yo digo, ¿será que hay tanto seguro para tanta cosa que tú dices ridícula? Pues parece ser que lo hay. Ahora, es muy natural aquí, ¿verdad? Es muy natural porque realmente es lo que uno quiere. Lo que uno quiere es asegurarlo todo aquí. Aquí, porque la mirada de allá como que dicen, después, ¿cuántos habéis oído eso, no? Después de aquí no hay nada, ¿no? Después, así que todo lo que tú hagas aquí, ¿verdad? Lo puedes tener todo controlado, asegúralo para que tu vejez, para que tus 60, 70, 80, 90 los vivas bien, jubílate, los que lleguen a la jubilación, ¿verdad? Y disfruta. Porque luego, bueno, pues aquí el contexto de Santiago parece que había gente que estaba pensando precisamente en esto, en hacer viajes, ir un año a tal ciudad, otro año a otra ciudad, otro año a otra ciudad, para hacer dinero, para que de esta forma pudiesen tener sus beneficios. Y claro, daos cuenta que los judíos mayormente eran todos comerciantes. Y bueno, en el mundo antiguo de aquel entonces, cada vez que fundaban una ciudad, estaban esperando a ver a quién podrían coger en esa ciudad que fuese, oye, alguien que tuviese talento, que tuviese inteligencia, que tuviese mano para los negocios. Entonces, bueno, de hecho les daban a los judíos, de hecho les daban facilidades para darles la nacionalidad allá donde iban, por eso, pues porque eran muy inteligentes. ¿Y qué hacían entonces estos comerciantes, estos judíos comerciantes? Pues así, vámonos aquí, hagamos dinero, porque seguro que aquí vamos a poder. Y entonces todos los que los esperaban decían, qué bien, aquí van a hacer grandes cosas. Entonces Santiago enfoca un poco las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque lo malo no es, hermanos, hacer planes a corto o a largo plazo, no. Lo malo es si nuestros planes solamente son nuestros, si nuestros planes no hemos contado con Dios.
Lo malo es si no hemos orado para decirle al Señor, oye, yo tengo estos planes del Señor. Eso es lo malo. Lo malo es cuando uno decide hacer las cosas sin la mano de Dios, sin el beneplácito de Dios, sin aquello que Dios te dice, venga, tira para adelante. Entonces, allá está lo malo. Si tú tienes un plan, ¿verdad?, que es tuyo, que tú piensas que es tuyo, se lo vas a tener que exponer al Señor. Que esto es lo bueno, exponerle los planes al Señor. ¿Por qué? Porque debemos estar claros de que el mañana, hermanos, no está amarrado a mí el mañana. El mañana está amarrado al Señor. No está amarrado a mí. Es que me pertenece a mí el mañana. Lo tengo aquí agarrado y seguro que lo voy a cumplir. No. Está amarrado a lo que Dios quiera, a lo que Él decida. Y esto es, pues, que solamente debemos humillarnos delante del Señor. Esto es como una dosis grande de humildad de que no somos nadie. No somos nadie, porque Dios en cualquier momento puede cambiar nuestros planes. En cualquier momento. Y los hemos hecho. Y los tenemos ya firmados, porque es que nos gusta firmarlos. Nos gusta dejarlos asegurados. Pero en cualquier momento Dios te puede cambiar los planes. El rumbo de esos planes. El rumbo de tu vida y que implica el rumbo de tu familia. Lo más seguro. No está amarrado a ti, no. Ahora, la comparación de la neblina es tremenda para el orgullo del hombre, porque cuánta gente, hermanos, hoy día, si hablamos por los medios de comunicación y todo lo que conocemos de los medios de comunicación, gente, ¿verdad?, que les gusta mucho, pues, el tema estético, ¿no? Pues queriéndole ganar años al tiempo. Venga, vamos a dar un retoque, no sé qué, ¿va? Tiene 190 años, pero dice, si parece, qué guapo, qué guapa, y parece que, y sin embargo tiene, me he pasado 190, vamos a decir 70. Es que estoy pensando en Génesis, 190, Matusalén y todos aquellos por ahí. Tiene muchos años, pero qué guapo, oye, qué persona, es que se ha hecho tanto retoque que quién sabe, ¿no?, lo que habrá por dentro, pero por fuera está. Y sí, somos neblina. Estamos aquí, mañana no. Hoy parecemos bien, sí, es que personas, oye, de verdad que, oye, no pasan los años por ti. Y este es el tema. Dios puede cambiar nuestros planes en cualquier momento. No es posible que le ganemos al tiempo nada, ni un minuto. Nada, no le podemos ganar nada, para nada. No aumentamos, estamos perdiendo. Cada día estamos perdiendo todo. Es un autoengaño y es una desilusión para muchos. Y es un disimulo, ¿no? El andar siempre cogiendo la realidad y metiéndomela al bolsillo para disimular de que no, yo. Pero si es que la realidad es la realidad, no podemos hacer nada. Proverbios 16, del 1 al 3, dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Nuestras. Hemos dispuesto tantas cosas y vamos a disponer. Más del Señor es la respuesta de la lengua. Yo dispongo, Señor, no, bueno, yo te voy a dar la respuesta de lo que vas a hacer, realmente. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, ¿verdad? Pensamos que estamos teniendo la mejor idea, esto es certero, es limpio todo lo que estoy pensando, yo creo que lo podría hacer así, pero el Señor, ¿qué es lo que pesa? Los espíritus, pesa nuestra vida. Encomienda entonces al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Señor, tú lo sabes todo, aquí lo tienes y entonces el Señor va a ir acomodando todo. Hay una ilustración que he puesto aquí que era muy larga, pero bueno, la he resumido. La leo por un momento. Dice que había un hombre que era un estudiante del Seminario Teológico de Seúl, en Corea, que cuando estalló la guerra en el año 1950, al volver a casa y buscar a la familia para huir, encontraron a un hombre que les dio cobijo y comida solo por su trabajo. Ellos huyeron, entonces necesitaban a alguien, ¿no? Y encontraron a este hombre. Entonces pasó por allá el nuevo alcalde, lo vio a este hombre y lo eligió para que fuera su secretario. Pero él se negó porque, siendo cristiano, no creía en el comunismo. Ya sabéis, año 1950, la guerra, podéis mirar. El hombre le dijo que se lo pensara, piénsatelo.
Entonces, cierto día, estando trabajando en el campo, al levantarse de sus tareas, se topó con un fusil en su cara. Lo estaban acusando de que era un espía, a lo que él respondió, pues que era un estudiante del Seminario Teológico de Seúl. Pero no le creyeron y se lo llevaron para fusilar. De camino, cuando él iba de camino, se encontró al alcalde, aquel que le dio trabajo, y le imploró que les dijera la verdad. Diles que soy un estudiante, ¿no? Entonces el alcalde accedió y finalmente le dejaron en libertad. Entonces el hombre dijo, oh Dios mío, ahora sé que eres un Dios vivo y que actúas en la vida de los hombres. Como dice Spurgeon, él había descubierto que el hombre vive hasta que ha terminado la tarea que la providencia divina ha asignado a cada uno. Es neblina nuestra vida, pero esto también nos da ese ánimo de saber hasta dónde llegaremos, hasta lo que Dios diga, porque Él determina el momento en nuestra vida en el que nos vamos de aquí. El hombre vive hasta que ha terminado la tarea que Dios ha designado aquí, en esta tierra, y que es tan importante que la hagamos porque Él es el que nos la ha puesto para que la llevemos a cabo. No sabemos lo que nos deparará el mañana, no lo sabemos nadie. Pero lo que podemos esperar es que estaremos aquí hasta que Dios nos llame, porque realmente habremos acabado nuestra tarea. Será el fin. Porque para mí el vivir es Cristo, ¿os acordáis lo que decía Pablo? Y el morir, ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Fijaos, Pablo dice, me voy con el Señor, prefiero, pero si me quedo aquí en beneficio de los demás, en beneficio de la iglesia, en beneficio de la predicación, en beneficio de que muchos más conozcan al Señor, pues me quiero quedar, sé que quedaré, decía. Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Gloria a Dios. Lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Fijaos todo lo que hizo el apóstol Pablo. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Amén. Leemos el versículo 15 de Santiago 4, seguimos ahí. Seguimos con la misma idea que tiene Santiago, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos, ¿por qué nos afanamos tanto? Yo he estado preguntándome estos días en esto. ¿Por qué? ¿Confiamos poco en Dios? ¿Confiamos poco en Dios? Porque yo pienso que la mayoría de nuestras precipitaciones y todas aquellas cosas que hacemos es por el afán. Aquellos planes que ponemos y que luego nos encontramos afanados. Pues, no sé, hay tantas cosas. Yo no sé, el afán, piensa, ¿no? Yo he puesto algunas, el afán por el trabajo, ¿no? Aquellos que no tienen trabajo, estoy afanado, a ver si es que, ¿no? Y están turbados. La familia, los pagos, incluso el servicio al Señor. Fijaos, que es algo hermoso. Pero incluso a veces esto, uno está afanado. Nos pasa que hacemos cosas para Dios, a veces haces cosas para Dios, pero al mismo tiempo no descansamos en Él. ¿Por qué? Porque pensamos que depende de nosotros. Estás sirviendo al Señor, pero no descansas, estás afanado. ¿Por qué? Porque piensas que depende de ti. Entonces nos olvidamos de esto que es tan cierto. Si el Señor quiere, tranquilo, si el Señor quiere. Hay que dejar estas cargas delante del Señor. Por eso vamos a leer ahora un versículo y vamos a desarrollar un poco que nos va a ayudar en esto. Filipenses 4, del 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué pasos más buenos hay aquí para poner nuestros planes delante del Señor? Primero,
primero, nada de afán. Segundo, que Dios conozca tus peticiones. Tercero, oración, ruego, acción de gracias. Y cuarto, el Señor te va a dar paz. Son unos pasos sencillos de este versículo que nos ayuda a comprenderlo. Pero cuando hablamos nada de afán, ¿cómo no puedo afanarme? ¿No? Uno se pregunta, ¿cómo hago? ¿Cómo no puedo afanarme cuando todo parece que está en contra de mí? Estoy esperando esto, yo creo en esto, pero me afano, todo parece que va en contra. Todo me llama más bien a actuar, a hacer. Pero aquí estamos confundiendo muchas veces, porque a veces confundimos que una persona activa está afanada o afanado, y no suele ser así. Una persona activa es que tenemos que estar activos por 1000 cosas en la vida a veces, pero una persona activa no es que esté afanada, no. El afán es un estado del corazón. Que te lleva a lo mejor a estar activo es otra cosa. Pero el afán es un estado de tu corazón. O sea, por ejemplo, Marta, ¿os acordáis de Marta, no? Marta era una persona muy activa, pero que muy activa. Y el problema no era la actividad, porque esa actividad que estaba haciendo Marta la tenía que hacer otro día, y luego al otro día, y otro día. O sea, esa actividad de limpiar la casa, de tenerlo todo ordenado y demás, eso se hace siempre. Es una actividad que la tenemos que hacer siempre. Y si no es esa, es otra. La actividad en sí no es mala. Lo malo era cuando ella dice en Lucas 10:40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Ahí está el problema. Porque el problema no es en la actividad en sí, la actividad se podía haber aparcado, ¿verdad? Para que Marta escuchase, pero bueno, no lo hizo. El problema estaba en su corazón. Estaba turbada, estaba mal. Los quehaceres de la vida la llevaban por derroteros que le turbaban. Entonces, cuando sentimos realmente que se apodera de nosotros y nos merma las fuerzas, el afán. El afán es lo que hace, nos merma la fuerza, nos cansamos, nos sentimos tan perturbados, y es ahí cuando ha tomado el control de nosotros. Por eso, nada de afán. Nada de afán. Qué bonito decirlo, ¿no? Bueno, yo estoy aquí diciendo, porque vamos a llegar a lo último, que Dios conozca nuestras peticiones. Esto es lo segundo. Esto es muy importante y esto parece, para alguno dirá, pues si el Señor ya conoce mis peticiones, ¿verdad? Igual te parece algo, no sé, ridículo, no, debería ser, porque Dios sí conoce tus peticiones, pero, aun con todo, no es tanto lo que Dios sabe de nosotros, más, sino de lo que necesitamos nosotros de Él. Por eso es que yo me pongo delante del Señor y todas mis peticiones las pongo delante de Él. No, claro, Dios sabe tu vida, pero por eso vas a dejar de orar. Dios sabe lo que va a ocurrir mañana, ahora, cuando salgamos de aquí, pero por eso tú no vas a orar. Por eso tú no te vas a acercar a Dios. No, no. La diferencia radica en que si hay algo en mi corazón que yo deseo y que quiero, ahora tengo camino abierto para acercarme a Dios. Ahí está la diferencia. Es que hay un camino que se ha abierto y Dios me da la posibilidad de acceder a ese lugar, a su presencia. Por lo tanto, ¿por qué me voy a quedar? Ya Dios sabe. No, ve delante del Señor, pon las peticiones, disfruta también de la presencia de Dios. Que eso es precisamente para lo que ese camino se abrió. Es un camino de salvación. Es un camino recíproco donde tú vas, pero Dios te va a bendecir. Es el camino que Dios ha abierto para esa relación. Y allá tú puedes poner todas tus cargas. Allá comienza, por eso hablamos de la ansiedad y del afán, allá comienza el camino también a ese sosiego, a esa calma. Yendo delante del Señor, descansando en su presencia y poniendo las peticiones que nosotros tenemos delante de Él. Hebreos 4:16 lo dice, acerquémonos pues. Aquí tenemos un problema, porque nos dice acerquémonos. Y el problema quizás está ahí. ¿Cuántas veces nos acercamos? Esto no es solo una vez. Está abierto el camino y el Señor está abierto siempre. Está abierto siempre. Pero no nos acercamos. Es como si la puerta de la iglesia está abierta. Todo el mundo de Dios sabe que hay aquí una iglesia. Y podemos tener un día
iglesia de puertas abiertas, por ejemplo, ¿no? La puerta abierta, ¿se van a acercar todos? No, seguramente. Pero la puerta está abierta. Así, lo mismo, el acceso al Señor en oración está abierto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, te necesito. Ahora, aquí está la tercera parte de este texto que estamos diciendo: oración, ruego y acción de gracias. Y esto nos habla de una manera pues clara, balanceada, como quieras decirlo, de esa comunión con Dios. Esto es el todo. Pues tú oras delante del Señor, oración, trayendo tus peticiones. Traigo esta petición delante de ti, Señor. Ruego por ellas, porque claro, mucho estamos rogando, ¿verdad? Por muchas cosas que tenemos en mente, por muchas cosas que tenemos en nuestro corazón. Rogamos porque queremos una contestación de Dios, ¿verdad? Pero además das gracias al Señor. Y das gracias porque Él te está escuchando. Y das gracias ya de antemano esperando a ver qué es lo que Dios hace. Esto es así. Esta es la oración, ¿no? Te doy gracias, Señor. Oración, ruego y gracias. Gracias, Señor. Allá va viniendo el descanso. Allá va viniendo el sosiego, la tranquilidad. Y la última parte, nuestros corazones guardados en la paz de Dios. Y es que el afán coge nuestro corazón, pues precisamente cuando el Señor nos llena, allí es donde hay paz, en el corazón. Precisamente es eso. La paz de Dios vendrá a tu vida y llenará tu corazón. El corazón está siempre confiado en Dios y descansado en Él. Un creyente debería, de esta forma, no digo que sea fácil, por supuesto, pero es que hay tanta agitación diaria, hay tantas luchas diarias, tanto internas como externas, hay tantas luchas. Pero en esa agitación, las presiones y el afán empiezan a ser controladas por el Espíritu Santo. Y esto es una pregunta. ¿Tú has experimentado esto alguna vez? ¿Que Dios te ha dado paz? Seguro que sí, ¿no? En la tormenta. Si amas al Señor, si ha habido, habrás tenido muchos afanes, muchos problemas como todos. Pero seguro que habrás experimentado estar así y de repente, la paz de Dios, ¿no? Viene a tu vida, te quedas tranquilo y dices, descanso en ti, Señor. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en esa enfermedad, en ese problema que estás teniendo, en cosas graves que a veces uno tiene. Pero la paz de Dios viene a tu vida y te da tranquilidad. Además, ¿cómo sabemos que estamos en paz con Dios? Pues cuando todo está en contra, humanamente, ¿no? Todo humanamente está mal, pero tú estás diciendo, Señor, podía estar perturbado, afligido, amargado, esto no me sale, mira cómo van las cosas para aquí y para allá, afanado, en definitiva, pero la paz de Dios viene. Y ese desánimo me deja descansado. No decimos si Dios quiere, haremos esto o aquello como una coletilla, ¿no? Que a veces, si Dios quiere. No lo decimos así. Hay que decirlo realmente porque lo creemos. Es una seguridad. Si Dios quiere, lo haremos. Si Dios no quiere, pues no lo haremos. ¿Verdad? Entonces, todo lo que Dios me permita hacer será lo que Él quiso que se hiciera. Todo lo demás, pues simplemente tenemos que hacer como una expresión que he cogido de un hombre, también un creyente, que dice, confiar en Dios no significa creer que hará lo que tú quieras, sino creer que hará todo lo que sabe que es bueno. No va a ser todo lo que yo quiera, sino todo lo que Él sabe que es bueno para mí y para ti. Ahora, estos últimos versículos del 16 al 17, leemos así, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, hay que confiar en Dios y descansar en que lo que Él hace para nosotros es lo mejor y bueno. Amén, ¿verdad? Pero si en vez de esto pensamos que lo podemos hacer a nuestra forma, a nuestra manera, con presunción y alarde, porque aquí está diciendo jactancia, ¿qué quiere decir eso? Con presunción, alardeando de que yo lo puedo hacer, estamos dejando a un lado a Dios cuando hacemos eso. Cuando lo hacemos
poniendo más de nosotros que de lo que Dios quiere, estamos dejando a un lado de Dios, a un lado a Dios. Y no pedimos ni su ayuda, ni muchísimo menos tenemos en cuenta lo que Él decida, aunque Él decidirá. Lo que pasa es que el hombre a veces es tan que, mira, ni le tiene en cuenta sus decisiones, pero Dios decide. No podemos decir, no, es que no va a decidir porque yo, a veces, bueno, no sé, hemos pecado de tanta manera antes. Yo me acuerdo, y lo confieso aquí, el Señor me ha perdonado esto, cuando decía, haremos esto o aquello si el Señor quiere. Y mi expresión, no sé si alguna vuestra sería, y si no quiere también. Yo decía eso. Y el Señor me ha perdonado porque sabe que es lo que Él quiere y no lo que yo quiero. Al final. Pero yo lo decía así porque qué chulería, ¿no? Qué alarde, ¿no? ¿Qué me creía yo? Nada. Bueno, sí me creía todo, pero en realidad no era nada. Pues el hombre se maneja así por la vida. Allá afuera se manejan así. Bueno, pues aquí Santiago está acabando con una advertencia buena, y es que si uno sabe que algo está mal, pero sigue haciéndolo, que es pecado, está pecando. O sea, lo que quiere decir más aún es que si estamos advertidos y se nos ha hecho una advertencia con la verdad y seguimos disponiendo de nuestra propia vida, donde nosotros creemos que tenemos el control sin tener en cuenta que Dios tiene el futuro en sus manos, pues estamos escogiendo seguir viviendo en el error y en pecado, porque no le estamos diciendo, Señor, tú tienes el control realmente. Al que sabe hacer lo bueno y dice, no, yo dispongo de mi vida, yo creo que tengo el control. Estás pecando porque no estás disponiendo. Fijaos, esto es lo que le está diciendo en el texto, porque no estás disponiendo tu vida al Señor. De nuevo cito aquí a Barclay diciendo esto que acabo de decir. Entonces Santiago dice que deberíamos decir, haremos esto o aquello, si Dios quiere. Y yo pienso, hermanos, qué dependencia tan grande debemos tener. Qué dependencia debemos tener. Como el Espíritu Santo dirigía a los apóstoles, ¿no? Los dirigía de una manera tremenda, y aquellos personajes bíblicos los tenemos todo bien plagado en la palabra del Señor. Pero aquí hay una declaración en el libro de los Hechos que me llama mucho la atención. En Hechos 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Fijaos, le ha parecido bien al Espíritu Santo. Dios por delante, después ¿quién? Nosotros. Ahora, si Dios no quiere, ¿yo quién soy para poner aquí? Y este texto está hablando de ese problema que había en la iglesia de Jerusalén con los gentiles, ¿no? Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros también, porque si lo dice el Espíritu, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Le ha parecido bien al Espíritu Santo. Y esto indica la dependencia de Dios, la dependencia del Espíritu de Dios en los apóstoles. Y tanto era así que el Espíritu Santo les cambiaba, hermanos, les cambiaba los planes continuamente. Si tú vas, lo hemos leído el libro Los Hechos aquí con el pastor y con Gerson, ¿verdad? Hemos estado aquí leyéndolo bastante, bueno, todo completo. Pero si tú ahora lo lees con esta mirada de cómo el Espíritu Santo hacía los cambios, los planes, madre mía, increíble, increíble. Fijaos, aquí tengo por ejemplo un texto en Hechos 16, del 6 al 10, si queréis lo leo yo. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No pudieron de hecho bordearon Asia y no entraron. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. No es que se iba a encontrar ahí con un varón macedonio, no es que se iba a encontrar ahí con uno específico de Macedonia, no, luego predicó el Evangelio a Lidia y otros tantos en Filipo, y eso era Macedonia, allá estuvo predicando. Pero lo que le estaba diciendo con ese varón macedonio es, tú quieres ir a un lugar, no te voy a dejar ir allí porque hay otro lugar que necesitan la palabra del Señor. Entonces la dependencia era tan grande que ellos escucharon, ven a Macedonia y ayúdanos.
ven a Macedonia y ayúdanos. Necesitamos la palabra del Señor. Y estos planes ellos lo llevaron a cabo y fijaos, de Troas a Macedonia en barco había muchos kilómetros, bastantes kilómetros. No fue como Pedro y Cornelio, os acordáis de Pedro y Cornelio, ¿no? En este caso es Cornelio el que tiene una visión de que un varón, Pedro, está orando en la hora tal y manda allá para que vaya a buscarlo. Pedro, un poco así con el, ¿cómo se dice? El ceño fundido. Yo voy a tener que ir a predicarle aquí a... No, yo nunca he... ¿Cómo me voy a acercar allá a Cornelio, que es un gentil? No, no, no. Y entonces le viene toda aquella visión de Pedro mata y come, todos sabemos toda esa historia, ¿verdad? Él va hasta allá, que también otro camino muy largo para ir allá y predicarles, y tantos, sobre todo su familia, conocieron al Señor. O sea, cambiaron los planes, totalmente, cambiados los planes. Ahora, si Pablo o Pedro hubiesen desobedecido a las visiones, estarían pecando. Si hubiesen desobedecido al Señor, estarían pecando. Por ejemplo, el caso de Jonás es el de un hombre que también era un profeta. Era un profeta, Jonás. Y era un hombre que Dios mandó ir a Nínive. ¿Y a dónde se fue? A Tarsis. Otra cosa igual. Tarsis, 5.000 kilómetros. España se dice que era Tarsis, ¿no? Aquel entonces desde Jope. Allá, Tarsis. 5.000 kilómetros. Se escapó de Dios, dice, me escapo de Dios 5.000 kilómetros que no me encontrará. Dios no me va a encontrar a 5.000 kilómetros. Es un paso para Dios, 5.000 kilómetros. No tiene nada. Ahí estaba, el pez. Ya sabemos después toda la historia. Así que, hermanos, lo que quiero decir con toda esta palabra es que la actitud verdaderamente cristiana no es vivir por el miedo, quizá paralizados al mañana, que es lo que pasará, dejará de pasar. No, no. Hay mucha incertidumbre en el futuro, eso es cierto. Lo que quiero decir es que debemos dejarlo todo en las manos de Dios. Absolutamente todo. Todos nuestros planes en las manos del Señor. Y contentos de que no se lleven a cabo si no son la voluntad de Dios. Y que aquellos que sean la voluntad de Dios estemos confiados y contentos de que realmente al cumplirse era lo que Dios quería para nosotros. Amén. Señor, queremos adorarte y darte gracias. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, Señor, porque eres tan bueno, Señor. Porque tú nos libras, Señor, de tantos males. Nos libras y ni lo sabemos, Señor. No sabemos absolutamente nada muchas veces y tú nos has librado de tantas cosas. No nos permites hacer cosas y otras tantas que nos permites hacer después nos muestras que no era lo que tú querías. Y aún hay otra, Señor, que es tu voluntad y te damos gracias, Señor, porque entramos en tu bendita voluntad en esas. Y queremos entrar en tu bendita voluntad, Señor. Eso es lo que más anhelamos. Pero aún cuando estemos errados, Señor, te pedimos que nos reconduzcas, Señor. Que nos ayudes, Espíritu Santo, que nos guíes, que nos quites los estorbos para que podamos verte a ti, Señor, en medio de todo. Gracias, Señor, por tu iglesia congregada hoy. Señor, que esta palabra, Señor, sea de bendición para sus vidas y que cada uno de nosotros, Señor, podamos ver, Dios mío, en qué momento estamos hoy día en esta palabra, Señor. Te damos a ti gloria en el nombre de Jesús. Amén.